Antes de sumergirnos en la oscuridad de este relato, recuerda que a veces los objetos no solo ocupan espacio en una habitación, sino que también devoran el silencio de quienes los poseen. Aquí tienes el comienzo de una crónica que se niega a ser olvidada. El huésped de porcelana, la tienda de antigüedades. El desván de las horas no figuraba en ningún mapa turístico de la ciudad. Estaba encajonada entre dos edificios de hormigón, como si el tiempo hubiera intentado aplastarla sin éxito. Julián entró allí buscando un regalo único, algo que tuviera alma, sin saber que algunas almas es mejor dejarlas bajo llave. En el estante más alto, cubierto por una capa de polvo que parecía ceniza, lo vio un muñeco de ventrílocuo, de finales del siglo XIX. Su rostro era de una porcelana, tan pálida que rozaba lo translúcido, y sus ojos de cristal, de un azul eléctrico casi antinatural, parecían seguir cada movimiento de Julián con una fijeza depredadora. El dueño de la tienda, un hombre cuyas manos temblaban al contar el dinero, se lo vendió por un precio ridículamente bajo, casi como si tuviera prisa por deshacerse de él. «Su nombre es Barnaby», susurró el anciano mientras envolvía el muñeco en papel de seda negro. «Un consejo, joven, nunca lo dejes frente a un espejo. A Barnaby no le gusta ver en qué se ha convertido». Julián rió, atribuyendo las palabras al misticismo barato de los anticuarios. Esa noche colocó a Barnaby en una silla de madera en la esquina de su habitación. Se fue a dormir con una extraña sensación de pesadez en el pecho, un cansancio que no recordaba haber sentido antes. A las 3:14 de la madrugada, un sonido seco lo despertó. ¡Clac, clac, clac! Era el sonido de la mandíbula de madera del muñeco golpeando contra su propio pecho. Julián encendió la lámpara de la mesilla de noche. Barnaby seguía en la silla, pero su postura había cambiado. Sus manos de madera, que antes descansaban sobre sus rodillas, ahora estaban crispadas sobre los brazos de la silla, como si intentara levantarse. Y lo peor no era eso. La puerta del armario, que Julián siempre cerraba antes de dormir, estaba abierta de par en par. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Julián se levantó para acomodar al muñeco. Al tocar la porcelana de la mejilla de Barnaby, retiró la mano instintivamente. No estaba fría. La superficie del muñeco emanaba un calor febril, una temperatura humana que vibraba bajo sus dedos. «Solo es el calor residual del día», se mintió a sí mismo en voz alta. Regresó a la cama, pero el sueño se convirtió en una espiral de pesadillas. Soñó con hilos invisibles que se enredaban en sus propias extremidades, tirando de él hacia la esquina oscura de la habitación. En el sueño, Barnaby no era un muñeco, sino un niño de piel grisácea que le pedía, con una voz que sonaba como papel de lija, que le prestara sus piernas solo por un momento. Se despertó empapado en sudor frío justo antes del amanecer. El silencio en la casa era absoluto, un silencio espeso que parecía tener peso propio. Julián miró hacia la silla. Estaba vacía. El pánico lo ancló a la cama. Entonces escuchó un arrastre rítmico proveniente del pasillo. Arrastra, golpea, como si algo pequeño y pesado estuviera subiendo las escaleras o moviéndose por el suelo de madera. Lentamente, la puerta de su habitación, que estaba entreabierta, comenzó a ceder hacia adentro. En la penumbra del pasillo, Julián pudo distinguir la silueta pequeña y rígida sentada en el suelo, justo en el umbral. Barnaby tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y en su mano derecha sostenía algo que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Las llaves de la casa que Julián había dejado en la mesa de la entrada. De repente, los ojos de cristal del muñeco giraron con un clic metálico hasta fijarse directamente en los de Julián, y su boca de madera comenzó a abrirse mucho más de lo que sus bisagras deberían permitir. El aire en la habitación se volvió gélido, cargado con el olor rancio de las flores secas y el polvo de los cementerios. La boca de Barnaby se abrió tanto que la porcelana de su mandíbula comenzó a agrietarse, con un crujido seco. Julián, paralizado por un terror primitivo, intentó gritar, pero su voz se extinguió en su garganta como una llama sin oxígeno. «Gracias por la invitación, Julián». La voz no salió de la boca del muñeco, sino que resonó directamente dentro del cráneo de Julián, vibrante y húmeda. Hacía mucho tiempo que no habitaba una casa con tanta vitalidad. El muñeco comenzó a arrastrarse.
No caminaba, sino que se movía con espasmos violentos, sus articulaciones de madera chirriando contra el suelo de parqué. Cada vez que una de sus manos de madera tocaba el suelo, la mancha de calor febril que Julián había sentido antes se extendía, dejando una marca chamuscada en la madera. Julián recuperó el control de sus piernas por puro instinto de supervivencia. Saltó de la cama, esquivó la figura deforme de Barnaby y corrió hacia la cocina. Su plan era simple y desesperado: fuego. Necesitaba reducir esa abominación a cenizas. Agarró el líquido para encender la barbacoa y un encendedor. Pero cuando se dio la vuelta, el muñeco ya estaba allí, sentado sobre la encimera, jugueteando con un cuchillo de cocina. El fuego solo libera lo que está atrapado, Julián, siseó la voz en su mente. ¿De verdad quieres que ande suelto sin este cuerpo de porcelana? Julián no escuchó. Roció al muñeco con el líquido y accionó el encendedor. Una llamarada naranja envolvió a Barnaby. El muñeco no gritó. En su lugar, soltó una carcajada estridente que hizo vibrar las ventanas. Mientras las llamas consumían la ropa de terciopelo y ennegrecían la porcelana, Barnaby saltó sobre Julián. El peso era inmenso. No pesaba como madera y tela, sino como el plomo. Julián cayó al suelo, luchando contra el muñeco en llamas. El calor era insoportable, pero lo que más le dolía era sentir cómo los ojos de cristal de Barnaby, ahora rojos por el reflejo del fuego, se hundían en los suyos. En un último esfuerzo, Julián logró empujar al muñeco hacia el sótano y cerró la puerta con llave, reforzándola con una pesada cómoda. Escuchó los golpes desde el otro lado durante horas. Bam, bam, bam. Eran golpes lentos, rítmicos, que poco a poco fueron perdiendo fuerza hasta que, al amanecer, el silencio volvió a reinar. Pasaron 3 días. Julián no comía, no dormía. Vigilaba la puerta del sótano con un hacha en la mano. Cuando finalmente se atrevió a abrirla, esperando encontrar un montón de cenizas y madera carbonizada, el corazón se le detuvo. El sótano estaba vacío. No había rastro de Barnaby, ni cenizas, ni marcas de fuego. Solo había un rastro de huellas de pies pequeños, pero no de madera, sino de pies humanos, que se dirigían hacia la ventana del sótano, la cual estaba rota desde adentro hacia afuera. Julián sintió un alivio momentáneo que se desvaneció cuando subió a su habitación, para empacar sus cosas y huir. Al entrar, se detuvo frente al espejo del armario, aquel que el anciano le había advertido que evitara. Se miró. Su piel estaba pálida, casi translúcida. Sus ojos, antes marrones, ahora brillaban con un azul eléctrico antinatural. Intentó hablar, pero su mandíbula se movió con un chasquido seco. Clac. Bajó la mirada hacia sus manos. Ya no eran de carne y hueso. Sus dedos estaban segmentados, hechos de una porcelana fina y agrietada, grabada con delicados patrones de madera. En la silla de la esquina vio su propio cuerpo original, el Julián de carne y hueso, pero sus ojos estaban vacíos, su boca cosida con hilo negro, y su postura era la de un objeto inanimado. Barnaby no quería un juguete, quería un hogar de carne. Julián intentó gritar, pero solo pudo quedarse allí rígido, esperando a que alguien nuevo entrara en la casa. Alguien que buscara algo con alma para llevarse a casa. Nunca ignores las advertencias de quienes conocen el peso de los objetos antiguos. A veces, el precio más bajo es el que más caro terminas pagando con tu propia existencia. Y recuerda que el miedo más profundo no es a lo que está en la oscuridad, sino a lo que decide salir de ella para reclamar un lugar en tu mundo.